Ismael Serna Sandoval es una figura emblemática de la literatura y el patriotismo guatemalteco, cuyo legado aún sigue en la historia y cultura política del país. Nació en Chiquimula en una época donde Guatemala estaba sumida en profundas transformaciones políticas y sociales que influirían decisivamente en su vida y obra. Serna provenía de una familia notable en la región de Chiquimula, conocida por su firmeza en los valores conservadores. Desde joven mostró un talento precoz para las letras y una sensibilidad hacia la injusticia que ocurría a su alrededor, lo cual moldeó su carácter como poeta y activista. Aunque no se tienen muchos detalles sobre su formación académica, se sabe que fue un hombre ilustrado, con vasta cultura autodidacta. Su poesía empezó a destacar por su calidad literaria y su profundo contenido patriótico. Escribió un estilo lírico clásico utilizando un lenguaje elegante y de gran fuerza emotiva, lo que lo posicionó rápidamente como una voz importante en el panorama literario guatemalteco. Ismael Serna es quizás más conocido por su postura firme y desafiante contra el gobierno liberal de Barrios, a quien consideraba un dictador. Barrios implementó una serie de reformas liberales que transformaron el país, pero también se caracterizó por la represión de sus opositores, entre los cuales estaba Serna. Este enfrentamiento político marcó su vida personal y profesional, llevándolo a ser encarcelado varias veces por su activismo y sus escritos. El poema A la Torre de Tribunales es uno de los más representativos de esta etapa. En él, Serna expresa el sufrimiento de estar prisionero, pero también su desafío y resistencia frente a la opresión. La poesía de Serna durante este periodo tiene un tono de protesta, pero también de esperanza en un futuro mejor para Guatemala, libre de imposiciones del liberalismo que, a su juicio, distorsionaban la identidad de su patria. El estilo de Ismael Serna se caracteriza por un lenguaje elevado y una construcción poética de gran rigor formal. Sus temas recurrentes son el amor a la patria, la libertad, la justicia y la fe en Dios. La figura de Guatemala aparece en sus versos como una madre doliente a la que hay que liberar del yugo de la tiranía. La fe religiosa fue un aspecto fundamental de la vida y obra de Ismael Serna. En su poesía se puede ver una profunda devoción a Dios, a quien invocaba tanto para el consuelo personal como para la redención de su patria. Para Serna, la lucha por la libertad de Guatemala estaba estrechamente vinculada con la idea de un destino divino y veía en la religión una fuente de fortaleza para resistir a las adversidades. Ismael Serna falleció el 22 de febrero de 1901, dejando un legado literario que lo consagró como uno de los poetas más importantes de Guatemala. Aunque su vida fue principalmente conocida por su activismo político y su oposición a Justo Rufino Barrios, tras su muerte su obra poética ha sido valorada en mayor medida por la calidad literaria. Analizando su poema A Guatemala, es un tributo en el que Serna no solo exalta la belleza natural, sino también su historia y sus luchas. Al mismo tiempo, el poeta manifiesta su dolor por las adversidades que ha enfrentado la nación, tanto por los conflictos internos como por la influencia de políticas que a su juicio distorsionaban el alma de la patria. El lenguaje del poema es elevado, formal y lírico, característico del estilo romántico que Serna solía emplear. Utiliza imágenes poderosas para pintar un retrato vivo de Guatemala, tanto en términos geográficos como espirituales. A través de metáforas y símiles, describe las montañas, los ríos y los cielos de Guatemala como reflejos de su alma, mostrando un profundo sentimiento de conexión entre la naturaleza y la identidad nacional. El tono del poema es a la vez nostálgico y esperanzador. Aunque el poeta reconoce el sufrimiento de su país, también expresa su confianza en que Guatemala encontrará su camino hacia un futuro mejor. Es importante considerar que el contexto en el que Serna escribió este poema fue a finales del siglo XIX. Este periodo fue testigo de tensiones entre liberales y conservadores, y muchos vieron en los cambios un ataque a las tradiciones y valores que, como Serna, defendían.
El poema sigue siendo una referencia para aquellos que estudian la literatura y la historia de Guatemala, no solo por la calidad literaria, sino por el mensaje profundo que encierra sobre la identidad nacional y el amor incondicional a la patria.